Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como lo dice en el título, estamos aquí reunidos para hablar sobre los libros que leí en el mes de junio. No tengo ni idea de cuántos libros leí, creo que fueron unos 7. Voy a verlo en el poderosísimo Goodreads. Aquí está la laptop. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tengo buena memoria. Efectivamente 7, chicos. Junio fue un mes un tanto estresante, sobre todo porque me dediqué de lleno a solamente estudiar. Y digamos que este cuatrimestre de estudio, los exámenes, las asignaturas, han sido un tanto duras. Y digamos que junio fue un mes un tanto agotador, un tanto repetitivo, un tanto exasperante, un tanto frustrante. Un poco necesito recurrir a la literatura para no volverme loca mientras estudio, pero no debería estar leyendo porque debería estar estudiando. Y bueno, el punto es que en julio leí libros bastante buenos. Por si es primera vez que ven alguno de estos videos, básicamente en los resúmenes de lecturas mensual, yo les cuento sobre todos los libros que leí en el transcurso de un mes, siendo este el caso de junio. Les cuento brevemente de qué trata el libro, qué tal me pareció y si lo recomiendo o no. De todas maneras, si no queda del todo claro, estoy segura que a lo largo del video se va a ir entendiendo mejor. No voy a extenderme más, sin más nada que decir. Creo que podemos comenzar. El primer libro que leí en el mes de junio es uno infantil que me hace muchísima ilusión porque se trata de uno de mis autores favoritos, Roald Dahl. Y este mes de junio decidí empezar leyendo El Dedo Mágico, sobre todo porque lo conseguí de segunda mano en Reread y es un libro extremadamente corto. Hay muchas imágenes, yo creo que es un libro diseñado para empezar a leer y está narrado desde el punto de vista de esta niña, nuestra protagonista. Resulta que tiene un don mágico, su dedo cumple lo que desea. Y la historia comienza cuando los vecinos de nuestra protagonista son una familia de cazadores y ella está totalmente en contra de eso y le pide a sus amigos, los hijos de esta familia, que ya no hagan eso, que no cacen animales, y sin embargo se burlan de ella, la hacen de menos, le dicen, tú no sabes nada de la vida, mi papá me dice que vaya a cazar un pájaro y voy con mi padre, obviamente. Resulta y acontece que el dedo mágico de la niña, al escuchar sus deseos de que esta familia deje de cazar, va a hacer que la vida de esta familia cambie para siempre. Y no quiero dar spoilers, aunque sea un libro de 67 páginas, está diseñado para crear conciencia sobre la vida silvestre. Eso es lo que me gusta de Roald Dahl, que no tiene miedo de tratar al lector de manera consciente, aunque sea un niño. Le va a decir lo que quiere decirle y punto. A mí me gustó, lo disfruté muchísimo, pero es lo que les digo, no tiene ningún tipo de complejidad más grande. Con esa lectura empecé el mes de junio y debo decir que lo empecé con el pie derecho. Ahora, la segunda lectura sí que le da un tiro de rienda totalmente distinto a este resumen porque se trata del Vino de la Soledad de Irene Nemirovsky. Seguiremos la historia de nuestra protagonista, una niña que nace en el seno de una familia rusa, o en lo que antiguamente era la Rusia imperial. Desde muy pequeña se da cuenta que el amor no es algo que esté presente en su núcleo familiar y lo que ella identifica como amor en su vida se consigue a través de su niñera, una mujer francesa que la cría intentando que nuestra protagonista sea la mejor persona posible, educándole, enseñándole francés y valores y tratando que ignore el hecho de que sus padres constantemente están peleando. A lo largo del Vino de la Soledad vamos a ver cómo nuestra protagonista se va enfrentando a las dificultades de la vida desde el momento en el que se da cuenta que estaba sola. Un camino lleno de rencor desde el punto de vista de una niña que crece sin tener muy claro si es amada en este mundo. Para mí esta es una lectura compleja en el sentido de que propone ideas tan diferentes y difíciles, también un poco perturbadoras porque tú dices, Dios, esta persona podría estar perfectamente mal de la cabeza y la gente de su entorno no se da cuenta y tú como lector tampoco delimitas esos parámetros, ¿sabes? De está bien lo que ella hace teniendo en cuenta las circunstancias en las que creció, o no tanto si está bien o no, sino que está justificada la manera en la que ella actúa teniendo en cuenta las circunstancias en las que creció. Saben, toda esta dicotomía de el lugar de origen condiciona tu comportamiento, el lugar de origen condiciona la persona en la que te vas a convertir, la manera en la que se te cría condiciona el tipo de persona que serás, y como hay mucha gente que va en contra de esta dicotomía por completo, es decir, tu lugar de origen no determina ni limita el tipo de persona que vas a ser, me refiero, pero luego también te presentan personajes como este que resaltan la idea de que en realidad el lugar de origen es sumamente importante para desarrollar una personalidad, un carácter, unos principios. Y no lo sé, es una novela que en medidas generales siento que se queda a medias, sobre todo porque saben todas estas ideas que les propuse antes que son bastante interesantes y que dan a pie a traer a colación conflictos internos de el bien contra el mal, el fin justifica los medios, las circunstancias justifican las acciones, el ser una mala persona en realidad viene con un trasfondo, entonces tiene sentido que sea una mala persona, pero todas estas son interpretaciones mías porque siento que el libro se queda allí, como que no termina de mojarse, ¿saben? Y me generaba sobre todo frustración de cara al final, si es verdad que la protagonista le dan un cierre bastante digno teniendo en cuenta la vida súper trágica que tuvo y
menos mal, pero lo que me da más rabia es que muchas ideas propuestas al principio del libro, sobre todo este conflicto interno familiar tan grande que había, se queda allí, no le dan un cierre, sencillamente dejan que los problemas de la vida de la protagonista y que la protagonista en general fluya y deje ir las cosas. No lo sentí consecuente. Entonces yo sentí que el libro me debió cosas, sobre todo porque ya luego al final termina todo muy bien. Y tú dirías, Alaska, se busca que los libros terminen bien. Sí, pero siento que en este tipo de historia particularmente, en el que te proponen tantos conflictos, no tiene sentido que termine tan bien de repente. No sé, siento que es el tipo de historia autodestructiva que tú esperas al final que sea como el pináculo de toda esa autodestrucción que viste. Pero vamos, que el libro de repente toma un giro totalmente inesperado y todos fueron felices y comieron perdices y no tiene sentido para mí que ese sea al final teniendo en cuenta todo lo que me contaste. Pero bueno, al final le puse 3 estrellas. Sé que aquí parece que estoy siendo un poco dura con la lectura, pero en cuanto a objetividad, estilo, narrativa, el libro está muy bien conseguido. Viene Nemirovsky, escribe muy bien. La manera en la que describía la casa, sobre todo los personajes, eran casi caricaturescos. Me recordó mucho los Dursley de Harry Potter o los papás de Matilda. Eran villanos que se sentía ya hasta casi ridícula. Es una lectura en general con muy buenas ideas, con muy buenas propuestas, pero que deja que desear en la ejecución. Entonces, yo sí les diría que le den una oportunidad porque está muy interesante, pero bueno, ese es el primer libro ruso que leí en el mes de junio y estuvo bien. Toca hablar de una de las lecturas que más me ha gustado en lo que he leído del año. Me tenía profundamente impresionada y no me esperaba en lo absoluto que fuera así, y me refiero a El balneario de Carmen Martín Gaite. Esta autora, por si no la conocen, es leyenda en España, forma parte de las lecturas obligatorias de bachillerato. Yo de ella solo había leído antes El cuarto de atrás y me quedé con muchas ganas de seguirla leyendo porque era tan extraña. La manera en la que ella escribe es romantizar la cotidianidad mientras la vuelve algo perverso y extraño, y El balneario específicamente siento que es como un acercamiento a esa incomodidad cotidiana. En este libro seguiremos la historia de nuestra protagonista, no recuerdo el nombre. Ella está en un autobús camino al balneario junto con su pareja Carlos, y por razones que luego se le explican al lector, ellos van allí a mudarse por tiempo indefinido, y digamos que nuestra protagonista y narradora de la historia no está del todo cómoda con el hecho de mudarse al balneario. Es verdad que es un sitio súper bonito y del que siente mucha curiosidad, que tiene ganas de ver cómo será. Al ser un pueblo pequeño en el que todo el mundo se conoce, esto le genera inseguridad, y lo que veremos a lo largo de todo este relato corto es la rayada mental que tiene esta mujer, cómo cae en una espiral, en una especie de tren de pensamientos intrusivos, muy autodestructivos, difícil de sobrellevar para ella y complejísimo de sobrellevar como lector. Esta es una lectura que se siente casi paranoica, no solo por el hecho de que estamos viendo una espiral mental de una persona que se siente profundamente incómoda y se está cuestionando la razón por la que se muda a un pueblo, sino que también vemos el acercamiento más puro y honesto dentro de la mente de una persona pues que tiene inseguridades, que tiene paranoias, que no está convencida del todo si está haciendo las cosas bien y que genuinamente quiere hacer las cosas bien, y por eso es que está tan rayada y por eso es que se cuestiona tanto a ella misma y la razón por la que está en este lugar. Es una lectura muy invasiva, de esas que la sientes en todo el cuerpo y que tú mientras la vas leyendo esperas que algo malo ocurra, porque la paranoia es el elemento principal dentro de esta, como este sentimiento de perseguimiento es el que literalmente persigue a toda la narrativa y te pone en alerta mientras lo lees, y por eso me gustó tanto, porque yo sentía que estaba metiéndome de lleno en la mente de una persona loca, y eso me parecía no solamente interesante sino único de leer. Este tipo de literatura donde la línea fina entre la genialidad y la locura de vez en cuando se ve difusa es la que a mí me fascina y que en El balneario se explota. Yo intenté hacer una investigación y la cosa es que no hay nada, no hay casi reseña, tendría que meterme de lleno a cosas más académicas, a Google Scholar para encontrar información así de El balneario, pero esta es una lectura que me picaba mientras la leía. Yo quería investigar, yo quería saber cuáles son los puntos de referencia de este libro, por qué Carmen Martín Gaite escribiría semejante persecución, ¿no? Brutal, 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 altamente recomendado. Yo le puse, por supuesto, 5 estrellas. Esto fue un acierto, lo agarré de manera improvisada, no me esperaba nada del libro y vaya si me impresionó, fue increíble, se los recomiendo con los ojos cerrados. Vamos a entrar con el conflicto interno más grande con el que me he enfrentado en el año hasta ahora, La muerte en Venecia de Thomas Mann. Este es un autor hiper mega reconocido con Nobel, sobre todo por libros como La montaña mágica, pero la cuestión es que yo soy una lectora, chicos, que cree firmemente en el arte de la preparación. Yo soy el tipo de lectora que antes de meterse de lleno en las grandes obras maestras literarias, o por ejemplo en Middlemarch o en La guerra y la paz, o libros que a lo
mejor son ladrillos, me gusta prepararme y conocer al escritor, sobre todo porque me he llevado chascos a lo largo de mi vida. He intentado leer los libros más emblemáticos de autores muy famosos y me he dado cuenta que es mejor prepararse y familiarizarse con la narrativa, el estilo, la temática del autor antes de meterse de lleno en su obra emblemática. Y la cuestión es que yo quiero en algún punto de mi vida leer La montaña mágica, pero sabía bien que no debía leer La montaña mágica sin saber nada de Thomas Mann. Entonces, este libro no estaba en mi radar hasta que fui de librerías de segunda mano, lo vi y dije, este es el autor de La montaña mágica. Yo en algún momento quiero leer La montaña mágica. No necesariamente tiene que ser este año. Y aunque yo no tenga La montaña mágica aquí conmigo, sí que está en mis planes tenerlo y leerlo. Y sé bien que entre más conozca a Thomas Mann antes de hacer eso, mejor. Y voy a disfrutarlo muchísimo más. El punto es que La muerte en Venecia, un libro de 120 páginas, sigue la historia de nuestro protagonista Aschenbach. Es un escritor, más que todo un crítico literario que vive de manera disciplinada toda su vida, es decir, escribe lo que tiene que escribir, tiene claros sus intereses y el libro empieza él teniendo una especie de bloqueo, está buscando eso de lo que inspirarse, el autor del que pueda agarrar una referencia y escribir al respecto, y está tan saturado que decide tomarse unas vacaciones. Él en principio vive en Múnich y decide ir a visitar Venecia. Ahora, las circunstancias en las que Aschenbach decide visitar Venecia no son las ideales, ya que la cólera está a punto de azotar la ciudad. Claro, Aschenbach pronto reconoce esto, siente que la ciudad es bastante hostil, no se siente del todo cómodo, siente que lo están viendo, que está en un lugar en el que no debería estar, y cuando ya se da cuenta que la gente se está empezando a enfermar, dice, ok, voy a agarrar mis cosas y me voy a ir de una vez. Él siente que el destino le manda una señal de no tienes que irte porque se le pierde la maleta, y sobre todo porque días antes conoce a Baggio, el ente más bello del que Aschenbach alguna vez ha conocido y que resulta ser un niño de 14 años. Todo lo que veremos a lo largo de La muerte en Venecia es cómo poco a poco Aschenbach va desarrollando una obsesión un tanto enfermiza sobre Baggio, pero que sin embargo nunca llega a hablarle, nunca se le acerca, sencillamente lo admira desde la lejanía y escribe sobre el naturalismo, el alcance de la sublimidad a través de la belleza y la filosofía detrás de el escribir obras que a lo mejor no son moralmente correctas, y todo desde un punto de vista tan solemne y divino que tú como lector a lo mejor te ves conmovido mientras lo lees, pero siempre tienes en mente el pensamiento de que todos estos pensamientos, todas estas reflexiones a las que Aschenbach ha logrado llegar a reflexionar se deben a que siente una atracción innata, es decir, no puede evitar, por más que él sepa que no es correcto, porque a todas estas el libro se siente casi como una justificación. Cuando digo al principio que me metió dentro de un conflicto interno es porque el libro objetivamente hablando es muy bueno, casi se siente como un ensayo, fue una cosa muy impresionante, fascinante de leer, lo recomiendo con los ojos cerrados, sobre todo si les gusta la metaliteratura, es decir, libros que referencian otros libros, pero si son lectores un tanto más woke o moralistas que ven las lecturas con un ojo crítico, sobre todo un ojo crítico actual, probablemente no la pasen bien leyendo este libro, porque por más que yo apreciara de manera objetiva que era una lectura brutal, es decir, todas esas ideas platónicas, aristotélicas, filosóficas que te propone Aschenbach, muy reflexivas, en realidad lo que hacían era justificar y soportear, el verbo soportear no existe, pero me refiero al support de inglés de a lo mejor apoyar, pero es que no es de todo apoyar, es como esta idea de puedo sexualizar a un niño. Yo hice una reseña breve de este libro en Instagram, subí un reel en el que les conté sobre mi conflicto interno de manera breve, y una persona me dijo, que me quedé bastante con ese comentario, que el libro nunca hace alusiones explícitas sobre el deseo que sentía Aschenbach por el niño, y tiene toda la razón. En ningún momento Aschenbach sexualiza al niño, sencillamente cuenta lo bello que es. Y aunque esa persona, ese comentario que me dejó es correcto en el sentido de que objetivamente hablando es así, de todas maneras lo que a mí me incomoda como lectora, que es capaz de apreciar objetivamente hablando que el libro es bueno, pero que sin embargo también tiene pues unos principios que son puestos en cuestionamiento y son puestos a prueba mientras leo el libro, la manera en la que Aschenbach escribe sobre Baggio es enfermiza, y la cuestión es que tú mientras lo vas leyendo te veas incomodado por la idea de que esta persona deja de existir, deja de interactuar con la sociedad, deja de volverse un ente sociable, porque la vida deja de tener sentido una vez conoce a este ser bello, y todo se deshace y se desmenuza y se vuelve casi absurdo la manera en la que Aschenbach le deja de hacer caso al mundo, porque el mundo deja de tener sentido debido a que Baggio existe y es inalcanzable para Aschenbach.
En fin, que este libro en general es un conflicto interno, se siente casi como una guerra civil en la que tienes tus dos principios, las dos esferas que son igual de pesadas y te hacen cuestionarte a ti como persona por cuál te decantas más tú, por lo objetivamente bueno que es el libro, bien ya sean éticas correctamente o no. De hecho, hay un párrafo en el libro en el que Asenbach le intenta explicar al lector que es mejor no descubrir, no saber de dónde proviene la inspiración de ciertas obras, porque es muy probable que no estemos de acuerdo moralmente con ellas. Y sentir ese rechazo por obras que son buenas te limita. Todo bajo la idea de que el escritor en realidad es un ser que debe provocar emociones en el lector, más no complacerlo intelectualmente. Es decir, la lectura está para hacerte sentir cosas, no para que la disfrutes. Y yo comulgo mucho con esa idea en el sentido de que a mí me gusta la literatura que me incomoda, a mí me gusta la literatura que me hace reflexionar, a mí me gusta la literatura que me remueve, pero está esa otra esfera en la que por más que tú sepas apreciar el lugar en el que proviene, es uno que no se puede pasar por alto. A mí lo que me llama la atención, lo que me incomoda y lo que me pone en conflicto es que es un niño de 14 años y es un señor de 50 años que está obsesionado con un niño de 14 años, que la cosa, que lo ve en la lejanía, que escribe sobre él, que fantasea sobre él, y por más que no haga nada, que me parece de esencia humana básica, ya si hiciera algo sería absolutamente condenable, sigue estando mal. Y entender de dónde proviene ese deseo, esa atracción, ese sentir subjetivo, porque el que se identifica a Baggio como bello no es nada más que algo subjetivo. Quiero decir, a lo mejor Baggio no era tan bello, a lo mejor para Asenbach era la identificación de la belleza en esta tierra, pero no lo era de manera objetiva. A lo que voy es que a mí lo que me llama la atención es que el libro nunca reflexiona por qué es que le parece bello un niño de 14 años. Reflexiona sobre la belleza, cómo la belleza nos lleva a alcanzar ciertas cosas, cómo en la literatura siempre se ha buscado la belleza, llama que mueve a todos los escritores y que los hace escribir obras mejores, mas nunca se pone a pensar en el objeto de esta reflexión, que es el niño. Bueno, decir objeto me parece gravísimo, pero la inspiración de estos pensamientos me refiero. Que siento que el libro nunca se cuestiona al mismo. Ya no decir que le gustan los niños de 14 años porque no lo sabemos, sabemos que le gusta en concreto Baggio, pero el entender de dónde provienen sus gustos objetivos no es algo que se haga en el libro y coño, habiendo reflexionado sobre tantas cosas, nunca te planteas por qué te gusta lo que te gusta. No sé, el libro yo le puse 4,5 estrellas. Estoy hablando 15 minutos del libro, quiero decir. Para que un libro te haga esto, quiere decir que el libro es bueno, objetivamente hablando. Pero sí que me tenía en conflicto, me tenía en batalla mientras lo iba leyendo. Tardé 10 días en terminarlo y eso que es un libro brevísimo de 120 páginas. Pero es el tipo de lectura que está diseñada para que tú reflexiones mientras lo vas leyendo. Esto que yo le estoy compartiendo es lo que a mí el libro me provocó, lo que me hizo reflexionar de él. Y siento que ese, en mi interpretación, es el objetivo de Mann con él. No es que lo leas rápido, ni que lo devores, ni lo leas en un día, sino que tú seas capaz de reflexionar de manera crítica si la historia es coherente o no, si tu cuestionamiento moral se ve priorizado al momento de leerlo. Y no lo sé, me parece una lectura brutal, interesantísima, que definitivamente todo el mundo tiene que ir a leer, y aunque no le haya puesto 5 estrellas, probablemente también aparezca a finales de año porque es una lectura fascinante que te lleva a pensar muchas cosas mientras lo lees, y yo les digo de ya que deberían leerlo sí o sí. Hablé muchísimo y ahora creo que hablaré más porque a lo largo de todo el mes de julio estuve leyendo a Henry James de manera intermitente, es decir, no lo leí de manera continua. En clase estuvimos hablando sobre Henry James y una de las lecturas obligatorias de este cuatrimestre fue Daisy Miller. Yo estaba un día de librerías de segunda mano como siempre y vi de casualidad Daisy Miller, mi lectura obligatoria de ahora, y dije, oye, sé que lo tengo que leer en inglés, pero la edición está bonita, es de Austral, encima trae otro libro de Henry James que es otra vuelta de tuerca, nunca he leído el autor, son relatos cortos, entonces a lo mejor es la manera correcta de adentrarse a él. Ya hablaremos sobre eso. Empecé Daisy Miller por eso, porque era una lectura obligatoria. De hecho, Daisy Miller lo leí en el mes de mayo, mientras que otra vuelta de tuerca sí que lo leí en junio. Henry James nunca lo había leído y no tenía ningún tipo de referente. En Daisy Miller seguimos la historia de literalmente nuestra protagonista de nombre Daisy Miller, una niña que nace en el seno de una familia que recientemente acaba de conseguir dinero. Sus padres son diplomáticos, son una familia estadounidense que constantemente están viajando por eso, y el libro arranca creo que en Suiza
cuando Daisy se está relacionando con la alta clase y en esas circunstancias conoce a Winterbourne, el narrador de este libro. Todo lo que veremos a lo largo de la historia es cómo Winterbourne identifica a Daisy Miller, sobre todo a su familia, porque le parece una niña fascinante, porque es muy disruptiva, rompe con los estereotipos de la mujer europea. En ese sentido, la propuesta de Daisy Miller era interesante, pero siento que otra vez la ejecución me falla, sobre todo porque siento que la lectura daba para más y se quedó allí. También creo que tiene un poco de peso que Winterbourne lo narrara, porque él estaba literalmente en conflicto con la idea de Daisy, como que la juzgaba, pero a la vez le parecía fascinante. Era como una lucha interna en la que tenía Winterbourne y por lo tanto se la reflejaba al lector, y en ese sentido pues yo sentí la lectura un tanto condicional. No lo sé, es interesante como análisis sociológico entender cómo funciona la sociedad europea sobre la sociedad estadounidense por allá a principios del siglo XIX, cuando Estados Unidos estaba convirtiéndose en una nación. Es una lectura buena, yo le puse 3 estrellas porque objetivamente hablando es buena, pero no me encantó del todo a mí. Yo les invito a ustedes a leerlo. Lo que sí es que no me esperaba para nada que Otra Vuelta de Tuerca fuera tan distinto, sobre todo porque yo pensé que a lo mejor tendrían el mismo estilo, ya saben, un poco crítica social a la vida señorial, al rol que tiene la mujer en sociedad, etcétera, etcétera. Y de hecho todo lo contrario. Otra Vuelta de Tuerca es una novela corta, gótica, de terror, en el que seguimos la historia de una institutriz que llega a una casa que tiene todas las vibras de estar embrujada, con el propósito de educar a los 2 niños hijos del señor de la casa. La cuestión es que los padres no viven en esta casa porque necesitan estar constantemente viajando y los niños como que no se portan del todo bien. Lo que veremos a lo largo de todo el libro es cómo la institutriz entra en un estado de paranoia porque no deja de tener pensamientos intrusivos negativos sobre estos niños, sobre todo porque los ve como una especie de espectros demoníacos y se siente del todo mal porque son niños. Y todo lo que veremos a lo largo del libro es este conflicto interno que maneja la institutriz y la paranoia que va desarrollando dentro de la casa, porque ella en el fondo de su corazón cree que de verdad los niños son espectros. Como novela gótica no está mal conseguida, las descripciones están súper bien, la casa era una locura, el libro objetivamente hablando, Otra Vuelta de Tuerca no es malo. Ahora, es tan extraño, te entra como un mal en el cuerpo mientras lo lees, sobre todo porque te sugiere ideas muy perturbadoras de la manera en la que la institutriz los percibe, porque la historia es desde el punto de vista de la institutriz. Vuelvo y repito, los dos, tanto Daisy Miller como Otra Vuelta de Tuerca, objetivamente hablando, cumple con los parámetros del libro que yo consideraría bueno, es decir, está bien escrito, no cae en espacios comunes, se desarrolla al personaje principal como debe ser, a lo mejor tiene uno que otro personaje plano por ahí, pero en medidas generales el libro es bueno, solo que yo no terminaba de pasármela bien mientras lo leía, ¿saben? Y sinceramente no sé por qué. Entonces, digamos que la nota media de este libro es de 3 estrellas porque objetivamente hablando cumple con los parámetros de lo que se considera una novela objetivamente buena, pero que por lo que sea a mí no me terminó de convencer. Pero que sí les digo, denle una oportunidad, sobre todo si les llama la atención estos temas, si les gusta Cumbres Borrascosas o Jane Eyre, 100% tienen que leer Otra Vuelta de Tuerca. Henry James, chicos, ya veremos si lo seguimos leyendo. Con una lupita, esperando que nos decepcione, pero seguiremos leyéndolo. Ya estamos a punto de llegar a la recta final de este resumen de lecturas que estoy segura va a durar 33 años, pero el segundo libro ruso que leí en el mes de junio se trata de Padres e Hijos de Iván Turgenev. Este libro lo leí por sugerencia de Ele, una de mis amigas de Bookstagram que más aprecio le tengo, y ella estaba muy insistente, sobre todo desde que nos propusimos el reto ruso, en que yo leyera Turgenev, porque es como el típico autor que te toma por sorpresa, que tú te esperas que trate cierto tipo de trama temática dentro de sus libros y que de hecho no lo hace en lo absoluto. Claro, como yo no sabía qué siguiente libro leer, le pedí a L recomendación y básicamente me dijo Turgenev. Me hice con el libro en PDF, lo leí en 2 tardes y es un plot twist total. No te esperas para nada que trate las cosas que trata, sobre todo en Padres e Hijos. Una novela breve en el que nuestros 2 protagonistas son recién graduados de la universidad, hermanos que pues son universitarios, chicos, vienen de la precariedad y claro, al recién graduarse sus padres le dicen, oye, vayan a visitar a amigos de la familia, que son gente que tiene una casa en el campo increíble, gente con dinero y hombre, para festejar que se acaban de graduar y celebrar con gente súper chévere que los lleve a hacer planes y tal, vayan con ellos. Y lo que veremos a lo largo del libro son como estos 2 hermanos conviven con gente de la alta clase y claro, al ser universitarios vienen de estimular su intelecto, no le tienen miedo a hacerle entender a esta familia que no tienen los mismos pensamientos, que no tienen los mismos principios y que por más que se lleven súper bien
también siempre van a chocar no solamente de manera generacional, sino de manera ideológica. Es un libro brutal, sobre todo porque acerca al lector sobre estos temas tan complejos como lo pueden ser las diferencias de clase, la política, y sobre cómo esto puede condicionar incluso el tipo de vida que puedas tener de cara al futuro, es decir, con quién te puedes casar, con qué tipo de gente te puedas juntar, etcétera, etcétera. Son conceptos muy complejos, difíciles de entender, que autoras como por ejemplo Jane Austen te lo acercan, te lo ponen por debajo de la mesa para ver si medio lo entiendes, y siento que Turgenev hace más o menos lo mismo. Definitivamente Turgenev y Jane Austen serían amigos, porque siento que lo hace chistoso, lo hace ligero, no te da la tabarra ni el rollazo, no es un ensayo, es una novela, es divertido, te hace punchline. Los personajes, sobre todo los dos protagonistas cuyos nombres no recuerdo, de verdad lo siento, es que me pasa mucho con los rusos, que me cuesta mucho quedarme con los nombres de los protagonistas porque es que son rusos, chicos, tienen nombres muy raros, pero el punto es que les da características jocosas, se siente casi como Freddy George Weasley tomándole el pelo a los Malfoy. No contentos con criticarlos y hacerlos reflexionar sobre la burbuja de privilegios en la que llevan viviendo toda la vida, no contentos con eso, encima van y ligan con las hijas de esta familia. Quiero decir, es un chisme, un drama increíble que recomiendo con los ojos cerrados, y que no me esperaba para nada que el libro fuera así. Yo me esperaba que fuera algo pues serio, solemne, con dramatismo y exageración, como lo que venía leyendo de los rusos hasta ahora. Sí les digo que el libro me gustó mucho, le puse 3,5 estrellas. Este mes de junio estuve más dura, no fui soltando tan buenas calificaciones como venía haciendo por ejemplo en meses como febrero o marzo, que le ponía casi 5 estrellas a todo, 4 estrellas, 4 estrellas, 4 estrellas. Definitivamente, si nunca han leído a Turgenev, creo que Padres e Hijos es una buena manera de introducirse al autor, de pasársela bien mientras lo lees, e incluso una buena manera de empezar a leer literatura rusa. Altamente recomendado, chicos. Finalmente llegamos al final de este resumen de Lecturas Eterno. Perdónenme la vida, yo creí que ya me estaba curando de hacer los resúmenes de Lecturas Eternos. No tengo solución, chicos, yo lo cambio. Pero el último libro que leí en el mes de junio, de hecho, fue uno que me hizo tremendamente feliz. En el medio de la miseria que era prepararse exámenes finales, pues los chicos de Planeta Comics se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que me querían enviar Les Normau, como ustedes quieran pronunciar, esta novela gráfica preciosa que recién acaba de llegar al español. Es básicamente una historia de dos protagonistas LGTB, pero ambientado en un universo alternativo en el que la magia forma parte de la realidad. Nuestro protagonista Sebastian es mago, mientras que su interés amoroso Elia es un vampiro, de cara a un coming of age en el que dos personas jóvenes que se están descubriendo ellos mismos y están tratando de sentirse cómodos con la nueva vida que llevan, se conocen y salen las cosas bien o no. Y ahora es cuando me doy cuenta que no les he contado de qué trata el libro, pero básicamente Sebastián es un mago de 28 años que recientemente se acaba de independizar porque su familia no apoya del todo el hecho de que quiera dedicarse a la magia. Su familia son gente no mágica y él tiene como esta necesidad latiente de ir a una escuela de magia y educar sus habilidades, por lo que decide contactar con su tía que sí que es maga, pedirle apoyo y mudarse. Y lo que veremos nada más empezar la novela gráfica es como Sebastián, nuestro protagonista, este chiquillo de aquí precioso, llega nuevo sin conocer a nadie, solo a su tía y a su tío, y cómo empieza a ir a la escuela mágica. Mientras que Elia, nuestro vampiro, proviene de una familia muy adinerada y que tiene un estilo de vida de influencer. Es Lola Lolita, hombre y vampiro. Hace campañas de publicidad, es modelo, trabaja para marcas. La cosa es que son vecinos. Sebastián y Elia casualmente viven en el mismo edificio, pero las circunstancias en las que se conocen no son las que se imaginarían siendo vecinos, sino que se conocen de bares, de hecho coinciden, hacen clic enseguida. Más sin embargo, lo que veremos a lo largo del libro es como Elia y Sebastián tratar de descubrirse el uno al otro mientras se están descubriendo ellos mismos y van tratando de sobrevivir o sobrellevar de la mejor manera posible el estilo de vida nuevo que tienen ambos. Es una novela súper reconfortante y una vez lo terminé estaba llorando. No me puedo creer que necesito esperar un año para tener la segunda parte porque la quiero conmigo ya. Fue adictivo, lo terminé en cuestión de una hora. Se sintió como un abracito. No solamente eso, sino que también hay personajes secundarios increíbles. Las amigas de Elio, los amigos de Sebastián. Es todo tan bello. Me encantó, me hizo muy feliz. Le puse 4 estrellas porque soy esa chica. No le pongo 4 estrellas a Henry James, pero sí a un cómic de un vampiro y un brujo enamorándose. Me encantó, fue precioso, lo amé con todas las letras. No podría recomendarlo más, por favor tienen que ir a leerlo. Y con esto y un bizcocho, creo que eso sería todo por el resumen de lecturas de hoy. La verdad es que va a ser un video bastante extenso, ya lo sé. Probablemente la Alaska de la edición me quiera entrar a golpes. Perdóname, Alaska de la edición, pero la gente del visionado se va a poner feliz. Y nada, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Ya se lo saben, abajo están todas mis redes sociales. Instagram y Goodreads para lecturas, Letterboxd para películas, Spotify para música, Substack para escritos y Punch. Muchísimas
Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos la semana que viene, la próxima. ¡Adiós! It won't be invisible. The ink hasn't dried still.